Muy buenos días, espero que tengan un muy bendecido fin de semana. Hoy es octubre 19 y sabes, Dios siempre cuida de ti, de nosotros. Esto lo vemos en Primera de Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La declaración para el día de hoy es, hoy dejo todas mis preocupaciones en las manos de Dios, quien cuida de mí. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Primera de Juan 1:9 nos amonesta a confesar nuestros pecados, dado que el pecado es la barrera que no nos permite tener una relación con el Padre. De esa forma estará usted en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina bíblica de Dios. Por el otro lado, si usted jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí el asunto no es confesar sus pecados, sino el asunto es poder recibir al Señor Jesucristo, aceptarlo, creer en Él, creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti en este momento en humildad, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo visible y lo invisible, el sanador de todas nuestras enfermedades y dolencias. Señor, te suplicamos que por favor perdones nuestros pecados y en este momento confesamos nuestros pecados. Aquí, en este instante, tú puedes hablar con Dios sin intermediarios y confesarle a Él los pecados que has cometido, sean pecados terribles o tú los consideres que son pecados livianos o pequeños, confiésalos al Señor para que puedas estar libre de culpas y tener comunión con el Señor. Señor, tú conoces cada detalle de nuestras vidas, cada rincón de nuestra mente. Te pedimos que extiendas tu mano de sanidad sobre nosotros, que nos ayudes a mantener, Señor, atentos a tu llamado, a tu propósito, que nos podamos apartar de la maldad y que no nos desviemos de camino, Señor. Te pedimos que por favor sanes nuestras emociones. Si hay miedos, preocupaciones o angustias, te rogamos que nos des la paz y el alivio que nuestra alma anhela. Señor, hoy veremos la historia del Señor Jesucristo. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos conocer más profundamente quién es Jesús y cómo podemos seguir sus pasos en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero decirles que este estudio es un poco extenso porque el Señor Jesucristo es mi héroe, es mi compañero, mi amigo, mi esposo, mi líder, la razón por la cual estoy haciendo este devocional, así que procuraré de ser lo más breve y concisa posible. Las citas bíblicas las vas a encontrar en la pantalla para que por favor estudies en tu casa más a profundidad este hermoso tema. Muy bien, entonces en la parte del Señor Jesucristo, recordemos que yo hago un contexto histórico, la demografía, la parte psicológica, la económica de el contexto que se vivió en esa época. Pero también hablo acerca de lo que a mí me concierne, que es la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y cómo él lideró y transformó los pensamientos negativos en pensamientos positivos o mayormente en promesas bíblicas. Así que en el contexto histórico Jesús vivió en el siglo I en una región controlada por el Imperio Romano. Su ministerio comenzó alrededor de los 30 años y duró aproximadamente 3 años, durante los cuales predicó
en Judea y Galilea. Su mensaje transformador impactó tanto a los pobres como a los poderosos de su tiempo y fue el inicio del movimiento que conocemos como el cristianismo. Ahora, en el aspecto de la demografía, Jesús nació en una familia judía de clase baja en Nazaret, una aldea poco reconocida en Galilea. Predicó principalmente a los judíos, aunque sus enseñanzas también impactaron a los gentiles, quienes eran no judíos. Jesús fue un líder inclusivo que cruzó las fronteras demográficas, alcanzando tanto a los ricos como a los pobres, a los pecadores como a los fariseos. La economía de ese tiempo, durante el ministerio de Jesús, las desigualdades económicas eran evidentes. Jesús se enfocó en enseñar principios de justicia y equidad, ofreciendo esperanza a los pobres y desafiante a los ricos para que compartieran sus bienes. Fomentó la generosidad y condenó la avaricia. Las costumbres de aquel tiempo y la influencia en su ministerio es que Jesús vivió en una sociedad fuertemente influenciada por las tradiciones judías y las leyes religiosas del Antiguo Testamento. Las costumbres como la observancia del sábado, los rituales de la pureza y las leyes alimentarias influyeron en su ministerio. Aunque respetó estas leyes, también las desafió cuando las vio como un obstáculo para el amor y la justicia, reencuadrando la comprensión de las mismas para que las personas vieran el espíritu detrás de la ley y no solamente el cumplimiento literal. El Señor Jesucristo mostró una gran inteligencia emocional excepcional, entendiendo y conectando profundamente con los demás. A menudo usaba preguntas para hacer que las personas reflexionaran y se abrieran emocionalmente. Sabía cuándo ser compasivo, como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio, y cuándo confrontar, como con los fariseos. Sus emociones estaban completamente bajo control, pero era capaz de sentir y expresar dolor, ira y compasión. Recordemos que el Señor Jesucristo dejó su deidad, es decir, que Él no utilizó los atributos de la Trinidad durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, sino que Él fue hombre como tú y como yo. Aunque Jesús no fue matemático en el sentido tradicional, usó el pensamiento estratégico en muchas situaciones. En la alimentación de los 5,000, por ejemplo, pidió que la multitud se organizara en grupos antes de realizar el milagro. También sabía gestionar su tiempo, equilibrando el retiro de la oración y el servicio público. Además, utilizó historias, que eran las parábolas, para multiplicar el impacto de sus enseñanzas y alcanzando a una audiencia mayor y diversificada. Voy a hablar brevemente acerca de las características del liderazgo del Señor Jesús, pero continuaremos en el siguiente sábado explicando más a profundidad sobre su vida. Las características del liderazgo del Señor Jesucristo fue la compasión. Jesús se movió por el amor y la empatía hacia los marginados y necesitados. Tuvo una gran autoridad porque enseñó con autoridad y convicción, lo que le hizo ganar seguidores y oposición. Era un hombre sabio. Usó parábolas para transmitir verdades profundas de manera comprensible. Tenía calma bajo presión, porque incluso en su arresto y crucifixión mantuvo la calma y siguió su propósito sin vacilar. Qué hermoso es ver cómo el Señor se mantuvo firme, fiel, fue organizado, fue un líder. Era un hombre que se mantenía en su posición. Y es que para mí, si te das cuenta, no era él quien estaba buscando la adoración, sino él quería que su Padre fuera reconocido, fuera exaltado. Y para ello él tenía que menguar. Cuando fue el tiempo en que él empezó su ministerio,
Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para estar en ayuno durante 40 días. Y en Mateo 4, si observas, es sorprendente la manera en que Él mantuvo su postura. Él sabía quién era y no dio pie o pauta para tener una conversación inadecuada con Satanás. Él sabía muy bien a quién le estaba sirviendo y cuál era su propósito en su vida. Por eso es que para mí es fundamental, y en mi vida personal ha sido una brecha completamente diferente el haber conocido al Señor Jesucristo y conocer después de muchos años cuál era el propósito que Dios tenía en mi vida, las razones por las cuales el Señor me había traído aquí a la tierra. Eso partió un antes y un después en mi vida, porque yo sé que ahora a quién le sirvo. Yo sé ahora que si me miran o que si no me miran, que si me dicen o no me dicen, cuál es mi meta final. Eso hace que haya un proceso de transformación mental. Así que mi invitación para ti el día de hoy es que escuches nuevamente y así como decía el Señor que preguntaba, Él hacía preguntas para reflexionar, tú mismo te hagas las preguntas si es que en realidad estás viviendo una vida espiritual que agrada al Señor o si hay cosas que tú consideras que debes transformar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por poder meditar en tu vida, en tu ejemplo. Señor, yo estoy completamente segura de que podemos sentir en lo más profundo de nuestro ser el llamado que tú tienes para nosotros, el tomar nuestra cruz y caminar en tus caminos. Señor, te pido que por favor cada uno de nosotros sea transformado hoy por el poder de tu gracia y de tu amor y que podamos, Señor, ser renovados, tener un encuentro, ser más comprometidos a vivir conforme a tu voluntad. Señor, que la vida del Señor Jesucristo inspire a cada uno de nosotros a tener un cambio verdadero, que su humildad nos llene y nos ayude a ser mansos. Su compasión nos impulse a servir a los demás y su obediencia a ti nos motive a rendir completamente nuestra vida a tu plan perfecto. Gracias, Señor, por darnos el regalo de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro guía y nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que este fin de semana sea un momento para poder llevar tu palabra a muchas almas que no te conocen. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Me encantaría saber en los comentarios cómo puedes usar lo que has aprendido hoy para mejorar tu relación con Dios. Comparte este video y ayúdanos a seguir elevando la palabra de Dios en todos los rincones del mundo. Dios te bendiga. Recuerda que mañana estaré subiendo un video de interés y de crecimiento personal. Bendiciones.